En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor que ha resucitado para darnos vida y esperanza, esté con todos ustedes. Me permito leer el pésame de su santidad el Papa León XIV. Ciudad de México, 7 de agosto de 2026. Excelencia, me doy premura en transmitir a vuestra excelencia el mensaje de condolencias del Santo Padre León XIV, suscrito por su eminencia el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad. Su Excelencia, Monseñor José Armando Álvarez Cano, arzobispo de Morelia. Recibida la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo emérito de esa circunscripción eclesiástica, el Santo Padre desea hacer llegar sus más sentidas condolencias a vuestra excelencia, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, a todos los fieles de esa iglesia particular, como también a los familiares del prelado y a cuantos participan en el rito exequial. Asimismo, el Papa León XIV, a la vez que ofrece sufragios por el eterno descanso de este abnegado pastor, quien durante años y con generosa fidelidad se entregó al servicio de Dios y de la Iglesia, lo encomienda a la maternal intercesión de la Virgen María e imparte con afecto la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Con sentimientos de profunda fe en Cristo resucitado, elevo fervientes plegarias para que la esperanza en la vida eterna sea fuente de consuelo y fortaleza para vuestra excelencia, para los familiares de don Carlos y para los amados fieles de la Arquidiócesis de Morelia. Arzobispo Joseph Spiteri, nuncio apostólico. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Carlos, nuestro arzobispo emérito, que mientras nos presidía en tu nombre, llevaba esta vestidura y este ornamento de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre en tus santos eternamente. Que nuestro hermano Carlos, arzobispo emérito de esta iglesia, que al cuidar de la grey del Señor llevaba este báculo, signo de pastor, sea reconocido ahora por Cristo, el supremo pastor, y reciba de él el premio de sus trabajos pastorales y la corona perenne de la gloria. Que nuestro arzobispo emérito, que consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad
que ya cuando vivía en este mundo vislumbró en la palabra de Dios y predicó a sus hermanos. Oremos. Dios nuestro, que pusiste al frente de esta familia tuya a nuestro hermano Carlos, para que representando a Cristo presidiera la asamblea de tu pueblo, y prometiste recompensar al siervo fiel y solícito, escucha nuestras plegarias y haz que el que fue pastor de nuestra iglesia pase ahora al banquete festivo de su Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas obscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor,
todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice: todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los santos evangelios. Inclinamos la cabeza. Pueden sentarse. Saludo con mucho cariño a todo el pueblo de Dios, reunido hoy para celebrar con esperanza cristiana el paso a la casa del Padre Celestial de nuestro hermano Carlos Garfias, arzobispo emérito de nuestra diócesis de Morelia. El dolor de la separación es real cuando perdemos a un ser querido, pero la liturgia de las exequias no nos deja permanecer únicamente en el dolor, nos conduce a la esperanza. Las lecturas que acabamos de escuchar no están centradas en la muerte, sino en la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. Por eso, mientras encomendamos el alma de nuestro hermano Carlos al Padre Misericordioso, proclamamos con firmeza nuestra fe en la resurrección. Escuchábamos en la primera lectura al profeta Isaías, que nos presenta una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura. Nos habla de que Dios prepara un banquete para todos los pueblos. No es solamente una comida abundante, es el signo de la comunión definitiva con Él. El profeta anuncia además dos acciones decisivas de Dios. Arrancará el velo que cubre a los pueblos y destruirá la muerte para siempre. El velo representa todo aquello que oscurece la verdad, como el sufrimiento, el pecado, la desesperanza. La muerte, que parecía tener la última palabra, queda definitivamente vencida por el Señor. Por eso Isaías concluye con una profesión de fe llena de alegría. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos por la salvación que nos trae. Esta es precisamente la fe que hoy sostiene a la Iglesia. No celebramos simplemente la memoria de una vida de servicio, celebramos sobre todo la fidelidad de Dios que cumple sus promesas. Monseñor Carlos predicó durante toda su vida esta esperanza. En innumerables funerales consoló a familias, recordándoles que la muerte no es el final, sino el paso hacia la vida eterna. Hoy la Iglesia proclama para él aquello mismo que él anunció tantas veces. En la segunda lectura, San Pablo responde a una de las preguntas más profundas del ser humano: ¿qué ocurre después de la muerte? Su respuesta es clara: Cristo resucitó de entre los muertos
como primicia de todos los que han muerto. La palabra primicia significa que la resurrección de Cristo no es un hecho aislado, es el comienzo de una humanidad nueva. Así como por Adán entró la muerte, por Cristo llegó la vida. Pablo presenta toda la historia de la salvación como un proceso en el que Cristo va sometiendo todas las fuerzas del mal hasta destruir al último enemigo, la muerte. Esta certeza ilumina hoy nuestra celebración. No despedimos simplemente a un hombre que concluyó una larga trayectoria pastoral. Acompañamos a un discípulo que ahora es llamado a participar plenamente de la Pascua del Señor. Toda la vida episcopal de Monseñor Carlos estuvo orientada a predicar este reino. Como pastor anunció el Evangelio, confirmó en la fe a su pueblo, ordenó sacerdotes, promovió vocaciones, celebró los sacramentos y trabajó para que Cristo reinara en los corazones. Ahora ese reino que anunció se convierte para él en una esperanza cumplida. En el Evangelio nos sitúa frente al sepulcro de Lázaro. Marta experimenta el dolor de toda hermana que ha perdido a un ser querido. Sin embargo, Jesús transforma el diálogo en una auténtica profesión de fe. No comienza resolviendo el problema de la muerte. Primero revela quién es Él. Yo soy la resurrección y la vida. La exégesis de este pasaje nos presenta que la vida eterna no comienza solamente después de la muerte. Quien cree en Cristo ya participa desde ahora de esa vida eterna. Por eso Jesús concluye con una pregunta profundamente personal. ¿Crees tú esto? Toda existencia cristiana es una respuesta a esa pregunta. María responde con una de las profesiones de la fe más bellas del Evangelio. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy la Iglesia hace suya esta misma confesión. También nosotros creemos. Creemos que Cristo ha vencido a la muerte. Creemos que el ministerio de un obispo no termina en el sepulcro. Creemos que la comunión de los santos continúa más allá de esta vida. Y creemos que el Señor recibe hoy a quien durante tantos años lo sirvió como pastor de su iglesia. La palabra de Jesús a Marta nos ayudan también a comprender el sentido más profundo del misterio episcopal. Cuando Cristo pregunta, ¿crees esto? Esta invitación a toda la iglesia a renovar su fe. El obispo, como sucesor de los apóstoles, es precisamente el primer testigo de esa fe y el primer servidor de la esperanza de su pueblo. En una época marcada por la incertidumbre, la violencia, el miedo y el desaliento, el obispo está llamado a ser un hombre que mantenga fija la mirada en Cristo resucitado para ayudar a los demás a no perder la esperanza. Su misión no consiste únicamente en administrar una diócesis o coordinar actividades pastorales. Consiste ante todo en hacer presente a Cristo, buen pastor, que nunca abandona su rebaño. Por eso, el misterio episcopal tiene una profunda dimensión pascual. El obispo acompaña a su pueblo en las alegrías y en los sufrimientos, comparte las angustias de las familias, escucha el clamor de los pobres, anima a los sacerdotes, fortalece a los consagrados y consagradas y confirma a los fieles en la fe. Como afirmaba San Pablo, nos apremia el amor de Cristo. Ese amor impulsa al pastor
a caminar delante, en medio y detrás del rebaño, como ha enseñado tantas veces, como enseñó tantas veces el Papa Francisco, para que nadie se sienta perdido o abandonado. El Concilio Vaticano II recuerda que los obispos son los heraldos de la fe que llevan a nuevos discípulos a Cristo y los maestros auténticos revestidos de la autoridad de Cristo. Pero esta autoridad no nace del poder humano, sino de la capacidad de infundir esperanza, especialmente cuando la comunidad experimenta la prueba. El pueblo espera encontrar en su obispo un padre que consuela, un maestro que ilumina y un pastor que camina con él hacia Dios. El Papa Benedicto XVI escribió en una de sus encíclicas: quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una nueva vida. El obispo está llamado precisamente a transmitir esa vida nueva, recordando constantemente que la última palabra no pertenece al pecado, ni a la violencia, ni a la enfermedad, ni siquiera a la muerte, sino pertenece a Cristo resucitado. Hoy, mientras despedimos a nuestro querido hermano Carlos, damos gracias porque procuró ejercer ese ministerio de la esperanza. Como todo pastor, experimentó las cargas y dificultades propias de su servicio, pero nunca dejó de anunciar que Dios sigue conduciendo la historia y que el Evangelio conserva toda su fuerza para transformar el corazón humano. La muerte de un obispo no significa que su voz se apaga. Su enseñanza, su ejemplo, sus gestos de caridad y las semillas de esperanza que sembró permanecen vivos en el corazón del pueblo que pastoreó. Esa es la herencia más hermosa que un pastor puede dejar a su iglesia. Una comunidad que continúa caminando con la mirada puesta en Cristo, nuestra esperanza. Al recordar hoy a Monseñor Carlos Garfias, vienen a nuestra memoria muchas facetas de su ministerio episcopal: su amor por la formación, su preocupación en los seminarios, su trabajo con los jóvenes, su impulso a la pastoral orgánica y su constante invitación a vivir la sinodalidad. Pero si hubiera que destacar un rasgo particularmente significativo de su ministerio, muchos pensaríamos inmediatamente en su compromiso por la construcción de la paz. En una tierra tantas veces marcada por la violencia, en los diferentes que sirvió como pastor, Monseñor Carlos comprendió que la Iglesia no podía permanecer indiferente. Inspirado por el Evangelio y por el Magisterio, promovió una cultura del encuentro, impulsó espacios de diálogo, favoreció procesos de reconciliación y alentó iniciativas pastorales orientadas a reconstruir el tejido social. La paz no era simplemente ausencia de violencia, era fruto de la justicia, del perdón y de la conversión del corazón. Con frecuencia recordaba que la paz comienza cuando cada persona permite que Cristo reine en su interior. Su palabra fue firme cuando fue necesario denunciar la violencia, pero también estuvo llena de esperanza, convencido de que el Evangelio sigue teniendo fuerza para transformar las personas y las comunidades. Hoy podríamos decir que ese trabajo por la paz encuentra su plenitud en la paz definitiva prometida por Cristo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pedimos al Señor que reciba a este servidor suyo en aquella paz que el mundo no puede dar. La mejor manera de honrar la memoria de una persona no consiste únicamente en recordar su obra,
sino en continuar todas aquellas auténticas mociones del Espíritu que Dios inspiró en su servicio a la Iglesia. Que los sacerdotes sigamos siendo hombres de comunión, que nuestras comunidades sean verdaderas escuelas de reconciliación, que nunca cedamos a la lógica del odio o de la división, que trabajemos siempre por una Iglesia capaz de tender puentes, escuchar, dialogar y anunciar la esperanza. El testimonio de un obispo permanece vivo cuando el pueblo continúa caminando por las sendas del Evangelio que él ayudó a abrir. Dentro de unos momentos encomendaremos el cuerpo de nuestro hermano a la tierra. Lo haremos con lágrimas porque el amor también llora, pero lo haremos con esperanza porque la fe nos asegura que el sepulcro no tiene la última palabra. La última palabra pertenece a Cristo resucitado. Hoy escuchamos nuevamente su promesa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que Santa María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud, patrona de nuestra arquidiócesis de Morelia, acompañe a Monseñor Carlos al encuentro definitivo con el buen pastor, a quien sirvió durante toda su vida sacerdotal y episcopal, y que nosotros, fortalecidos por esta celebración, renovemos nuestra fe para seguir anunciando el Evangelio, construyendo la paz y caminando hacia la casa del Padre, donde el Señor enjugará toda lágrima y destruirá la muerte para siempre. Decimos juntos que así sea. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que escuche nuestra oración y acoja en la asamblea de los santos a nuestro hermano Carlos, arzobispo emérito, que acaba de dejar este mundo. Decimos juntos a cada petición: te rogamos, Señor. Para que el Señor, que escogió a su siervo Carlos Garfias Merlos, a su arzobispo emérito de Morelia y pastor de nuestra iglesia de Morelia, lo reciba ahora en el descanso eterno y lo cuente entre sus servidores prudentes y fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quien presidía nuestras asambleas aquí en la tierra, acompañado ahora de aquellos que apacentó y que lo han precedido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quien consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que él creyó y predicó a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que disfrute eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón que en nombre de Jesucristo nos administró mientras vivía en la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra iglesia de Morelia, conceda a sus fieles mantenerse firmes en la fe apostólica, en plena comunión con sus pastores, y quiera librar al mundo de todos los males. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que prometiste recompensar al administrador fiel y prudente, a quien fue confiada tu familia, escucha nuestra oración y abre las puertas del paraíso a nuestro hermano Carlos, que acaba de dejar este mundo. Haz que lo reciban tus ángeles y santos y que sea feliz en tu reino, rodeado de aquellos que él apacentó y que ya lo han precedido en las estancias eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Nos ponemos todos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio de salvación sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Imploramos, Señor, tu inmensa compasión, para que este sacrificio que tu siervo, el obispo Carlos, ofreció a tu divinidad en su vida mortal, por la salvación de los fieles, le aproveche a él ahora para obtener el perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna allá en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lorenzo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a mi hermano José Armando, obispo de esta iglesia, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu Hijo y tu siervo Carlos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo.
y a todos nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Vamos a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano Carlos. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos están vivos, que admita su alma entre los santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que al momento del juicio sea misericordioso con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado en los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello, esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio tu Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tus despojos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios, y acrecentará en nosotros la esperanza de que ese mismo cuerpo resucitará gloriosamente con el de Jesucristo. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, con la firme esperanza de resucitar en el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acepta las oraciones que te presentamos por nuestro hermano
que acaba de dejarnos, y ábrele las puertas de tu mansión. A sus familiares y amigos, y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto a ti en el gozo de tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros hermanos obispos, pues muchos de ellos de esta arquidiócesis, compañeros, amigos, también a los obispos de nuestra provincia, a otros obispos también sin duda, ¿verdad?, entrañablemente queridos para él. Agradecemos a todos nuestros hermanos obispos su presencia, también a todas las autoridades civiles, ¿verdad? Sabemos que él era un ámbito especialmente querido, ¿verdad?, la política. Invitamos y agradecemos a todos, ¿verdad?, a todos sus compañeros, amigos, ¿verdad?, en este campo. A sus familiares, ¿verdad?, un cordial pues saludo, nuestro más sentido pésame. Y a todas las diócesis, al Santo Padre León, ¿verdad?, que nos ha mostrado esta muestra de cariño pidiendo por su eterno descanso. El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda su bendición y su consuelo. Amén. Que a quienes vivimos todavía nos otorgue el perdón de nuestros pecados y a todos los difuntos les conceda el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, ya que creemos firmemente que resucitó de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A servir al Señor con lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Para el siguiente momento vamos a hacer una pequeña procesión con el féretro que contiene los restos mortales de Monseñor Carlos Garfias Merlos, de donde está hacia la entrada, el acceso de la cripta. Solo que la cripta es muy reducida y solo podrán bajar 5 familiares hermanos de él que ya están acá. Bajará el Monseñor Leopoldo González, quien va a presidir las últimas oraciones en el sepulcro, y bajará también el vicario general de la Arquidiócesis de Morelia, el vicario canciller y el presidente del Colegio de Foráneos. Si algunos sacerdotes que están en este lugar quieren ayudarnos a hacer este traslado del féretro hacia el acceso de la cripta, lo podemos hacer. La prensa les pedimos que hasta ahí nada más, porque no pueden tener más acceso más.